interesante a los futuros artistas. Esta llamó el objeto cotidiano. Infelizmente dentro del catálogo no hay imágenes, solo hay texto, solo había texto, pero es una evidencia de esta tradición, ¿no? Sí, que por ejemplo uno ve que en la Nacional, el famosísimo Salón Cano, donde los estudiantes mostraban sus trabajos antes de graduarse, acá más o menos se implementa eso, que después será el Salón de Arte Nobel de la UIS, que todavía se sigue haciendo y que pues para los estudiantes a mí me parece que es un buen lugar donde un buen laboratorio. Exacto, presentan sus propuestas, más o menos miran el nivel que tienen. Y los salones de profesores que sí no se han vuelto a hacer, que sería buenísimo que volvieran, porque de todas maneras, así como dice Leonardo, es bueno saber quién me está enseñando arte. Sí, es bueno saber ese movimiento. Bueno, ya en el 2006 se realiza como una exposición de artistas egresadas del programa. Esta exposición la traigo aquí como a colación, primero porque son 4 artistas egresadas del programa de Bellas Artes, entonces ya comienza a verse en la ciudad, además del Salón de Arte Nobel o el Salón de Artistas Egresados, se empieza a ver ya entonces no solo los proyectos de grado y lo que se hace en clases, sino lo que comienzan a producir los artistas una vez ya se gradúan, ya son egresados, entonces comienzan como esta trayectoria, ¿no? Este catálogo me pareció muy importante porque creo que marca un precedente, espero si hay otro precedente genial también, y es que es la primera exposición que encontré de mujeres, de solo mujeres, ¿sí? Entonces también indica como esa posibilidad del colectivo femenino a la hora de proponer, de hacer propuestas artísticas. La exposición se llamó Conexo, Espacios y Cosas de la Casa. Participó Claudia Morocho, Yaira Polo, Andrea Rey y Liliana Suárez, eran un colectivo. Y me parece interesante, ¿por qué? Porque también esta formación profesional en artes sienta ese precedente, ¿no? Sienta también la posibilidad de que exista también como colectivas de mujeres, después de que pues, se fue tan reticente durante toda la historia del arte santanderiano, es decir, que existían los grandes maestros, Moreno Otero, Rodríguez Naranjo, Segundo Agelvis, Alberto Acuña, todos hombres, ignorando nombres también de esa época que tenían cierta visibilidad, como el de Dori Hernández, ¿no? Entonces, como que ya esa idea de los grandes maestros también se puede desarticular un poco y darle la bienvenida a este tipo de propuestas. Y sobre esto quisiera hacer como un comentario, es que yo tengo la sospecha de que la manera en que se dio la formación en la UIS a distancia llevaba a que tuvieran que formarse grupos de trabajo, yo me acuerdo, CIPAS creo que los llamaban. Entonces esos grupos exigían que usted mantuviera el grupo desde el principio hasta el final y muchas veces esos grupos terminaron cuando se graduaron, siguieron trabajando. Sé que muchos colectivos surgieron así, tal vez eso se fue perdiendo poco a poco, llegando a la década del 2000, pero al principio tenían, porque uno ve que muchos trabajos de los salones Nobel y eso es como colectivo, como grupo, como que les exigían que trabajaran de manera colectiva, tal vez por algún requerimiento, no solo de la educación a distancia, que fue el modelo en que se impuso en Colombia, sino también como por algunos procesos históricos del arte donde cada vez empezaban a trabajar más en colectivo para explorar otros procesos que individualmente era mucho más difícil. Sí, hay otra exposición de artistas mujeres que también va a ser en el 2009, es una exposición por Graciela Sansón, que está allí, Clemencia Hernández, María Eugenia Jaime y Esperanza Barroso. También una vez más, después de 3 años, pues también se encuentra como, digamos en este caso ahí reúne artistas de varias generaciones, ¿no? Y porque María Eugenia es egresada del programa de arte. De la primera promoción, está usted que es de la segunda y está Clemencia y Esperanza, que ya son artistas que ya las habíamos mencionado a ellas de los años 70 y 80, ¿sí? Entonces pues es importante esto, ¿no? Es importante mencionar cómo después de la creación de la universidad, y ya pues escapándonos un poquito de nuestro marco cronológico del 2009, existe la posibilidad entonces para que no únicamente hayan propuestas de arte como que puedan estar en cualquier en la esfera nacional del arte, sino también de propuestas que se escapan entonces de ese padrón de, bueno, no, también de arte de las mujeres, también ellas como colectivo, pensándose entonces también la importancia de cómo esto abre nuevos espacios en el arte y cómo visibiliza entonces también otros procesos.
En la siguiente imagen, bueno. Bueno, sobre las mujeres, pues hagamos una anotación ya. Sabemos ahorita que hay un colectivo de mujeres que está trabajando bastante en la colectiva, están llevando a cabo una serie de procesos que vale la pena conocer y que también tendrán que ser evaluados a largo plazo por historiadores del futuro. Sí, pero en este momento, en ese momento pues están llevando a cabo ya como el cierre de su proceso de laboratorio con la beca del Instituto Municipal, que también ganaron. Creo que hay exposición ahorita en el Bucarica, pero entonces es importante ver que hay esos precedentes y que de algún modo como que sería bueno también que a largo plazo los historiadores del futuro se empiecen a mirar qué temas quisieran trabajar de estas décadas, ¿no? Sí, porque digamos, hay que aclarar también otra cosa, y es que bueno, está este colectivo Conexo, está la exposición 4 Mujeres en el Arte del 2009, está ahorita la colectiva. Sin embargo, hay otra exposición, una que se llama Ahí están pintadas, que la hace el museo, y otra que se llama El arte de ser mujer, que la hizo la gobernación. Lo que pasa es que, digamos, la exposición El arte de ser mujer tiene un nombre muy romántico. No es una iniciativa de artistas mujeres, es solo una iniciativa como de inclusión, de bueno, hagamos una exposición solo de mujeres, pero no es liderada por las mujeres. Entonces, de alguna manera eso también va a marcar como la diferencia entre el arte mostrado en estas exposiciones y el arte pues realizado por estos colectivos femeninos. Entonces, como importante tener en cuenta eso, ¿sí? Porque además también se crea como ahí están pintadas, ya tiene una connotación como de una frase negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, por eso me llama más la atención estas iniciativas propias de colectivos. Entiendo un poco que la idea es más bien como cuando ellas se ponen de acuerdo, autogestionan, se organizan, que igual no es que de algún modo después miraremos o se mirará cómo surge también la Galería La Montante, donde los mismos que fueron estudiantes de arte después salen, se dan cuenta de que el campo del arte no tiene los suficientes circuitos ni espacios para exponer el arte que quieren y deciden autoorganizarse y empezar a buscar formas de crear un lugar en el mundo del arte que han heredado. Me parece que es un poco como el sentido del comentario de claro, de mirar eso un poco de cómo se trabaja desde la base y empiezan a generarse procesos más allá de la institución. Ajá, sí, es interesante esto. Bueno, atrás. Ya pues saliendo un poquito del marco, con este catálogo, pues el libro que se realizó lo hablo con este catálogo. Recuerdo esa exposición en el 2016, pues yo estaba aquí en Bucaramanga, me enteré de esa exposición. Fue en Totem, ¿no? Se realizó en Totem. Esta exposición gran angular, subtítulo, una percepción histórica del arte santanderiano. Nuevamente, haciendo como acordándonos de nuevo, ¿no? De como la visión, de los grandes maestros, no sé qué. Entonces, de manera cronológica, están ahí en el catálogo los artistas participantes, ¿no? Domingo Moreno Otero, Luis Alberto Acuña, Oscar Rodríguez Naranjo. Entonces ya como por décadas, ¿no? Entonces ya después de Antonio Gran, Saturnino Ramírez, Máximo Flores, ya del grupo Bucaramanga, ¿no? Esperanza Barroso, bueno, Beatriz González, y ya entonces empieza como los artistas de la década de los 80, ¿no? Carlos Alberto Serrano, Jorge Torres, ya en los 90 Adolfo Cifuentes, Carlos Julio Quintero, Freddy Barbosa, M, 80-90, Máximo Flores López, que es el hijo de Máximo Flores, Carlos Alberto Beltrán, egresado de la UIS, Guillermo Quintero, y entonces ya viene también la generación de artistas egresados de la UIS, ¿no? Nancio Espina, Freddy Saúl, Nicolás Cadavid, Ricardo Contreras, y también otros artistas nacidos acá que han hecho obra, y también otros artistas de una formación más autodidacta como Pablo Rincón, ¿no? Entonces es interesante esta percepción histórica del arte santanderiano 1910-2016. Aunque yo diría que no es histórica, ahora sí voy a hacer una crítica a este tipo de exposiciones. Yo diría que son exposiciones historicistas. El tiempo se considera homogéneo, solamente se distingue por cuestiones cronológicas como una fecha, un punto, pero ese punto no es relevante respecto a los otros, es simplemente una forma de distinguirlos numéricamente. Si usted recuerda, bueno, usted me dice que no vio la exposición, yo sí la vi, todos estaban uno junto a otro, más la diferencia era de pronto porque en una sala estaban los más antiguos y en esta estaban los más modernos, pero todos los artistas terminan en un vacío del tiempo donde todo lo devora y todos terminan siendo equivalentes.
que fue lo que hizo el Banco de la República en su momento con los catálogos, y que me parece que ya en este momento ya es como hora de que se arriesguen un poco más cuando hablen de curaduría histórica, sobre todo, porque uno ve las curadurías históricas que se hacen en Bogotá con la beca de IDARTES, y es impresionante. O sea, ya no están investigando todos los nombres propios, sino por ejemplo la que hizo María Ángela Méndez sobre el realismo en los 70, que era realismo extremo, lo tituló. Sí, es que creo que las percepciones históricas del arte santanderiano han querido abarcar como todo lo que es siglo XX. Entonces, por ese querer abarcar todo y no como detenerse a mirar una década, a mirar un colectivo, a mirar un evento, ¿sí? A mirar un espacio, un problema, lo que posibilita que estos artistas estén, entonces acaba siendo como un listado, que ese listado sí es el que lleva comentarios como ¿y por qué no está fulanito? ¿Y por qué no está sutanito? ¿Sí? Porque también tiene mucho que ver la red social y la red de trabajo y los contactos, sin duda alguna, muchas de estas exposiciones. Y pues de alguna manera es interesante, ¿no? Igual no va a ser interesante el hecho de que se quieran hacer esas retrospectivas. Sin embargo, completamente de acuerdo con Martín, y fue como lo que concluimos también, ¿no? Se ha tratado como de seleccionar nombres, de decir obras, pero queda como suelto en esa misma línea del tiempo que se propone. Exacto. Entonces, ahorita creo que viene otra diapositiva que es más bien como la propuesta de cómo de pronto podría pensarse una forma que no riña con lo cronológico, pero tampoco que caiga en el historicismo, y que de algún modo la metodología ya está dada, que se encuentra en un libro. Para mí es un libro que disfruto mucho leyendo, y es Arte de 1900, que fue propuesto por gran parte de los editores y escritores de la revista October. Está Rosalind Krauss, Hal Foster, Benjamin Bagloff y Salambois, donde ellos precisamente dicen, bueno, podemos tomar un año, ese año mirar qué pasó, digamos que un acontecimiento, la publicación de un libro, una exposición, la muerte de algún artista, pero también pueden ser cuestiones como un poco más amplias, se hace la retrospectiva de algún movimiento, pero ese sirve solo como entrada, como punto de entrada a una problemática más amplia que puede ser problemas de género, políticos, económicos, de crítica institucional, etc. Entonces Leonardo nos va a presentar es una línea de tiempo, como con esos puntos que podrían, algún historiador del futuro, puede ser el mismo Leonardo en el futuro, que podrían servir, o yo también, quién sabe, digamos que podrían servir para que se pudiera construir una historia menos historicista, menos de nombres propios y menos de todos los años, sino como pensando un poco los problemas que hicieron que ese momento no pueda ser idéntico a los otros. Pensar la diferencia en la historia. Al final del libro ustedes van a encontrar algo que se llamó Carta de Navegación. La carta de navegación para una historia del arte santanderiano. Entonces es algo que se pudo reconstruir, evidentemente de algunos tantos de años que ahí pasaron también cosas. Resolví escoger estos hitos porque me parecieron que son momentos claves para entender la producción artística, más que la producción artística, lo que propició lo que permitió la producción artística, y también tener en cuenta que en el libro que menciona Martínez de Hal Foster, al que llama Arte de 1900, yo escribí en alguna parte como de provincia Arte de 1960, ¿no? Que sería nuestro caso. Y ahí se propone entonces el estudio de la historia del arte a partir de una historia social del arte. ¿Y qué es una historia social del arte? Es una historia que justamente se encargue de estudiar los contextos en que se da el arte, de estudiar el salón, de estudiar el museo, de estudiar las entidades, de estudiar los colectivos. De, por ejemplo, darle un contexto a los nombres propios, porque en 1960 vemos quién es Luis Ángel Rengifo, qué pasa que hayan llegado a Bogotá a decirle a los santanderianos, no, es que la pintura que ustedes hacen es malísima porque no está alineada con lo que se está haciendo ahorita en Bogotá y de pronto en el Salón Nacional. Digamos que darle como esa sustancia histórica a la forma en que te cuenta la historia y entender por qué sí somos diferentes, en qué medida lo somos y en qué medida todavía somos semejantes a ese pasado, ¿no? Sí, bueno, entonces la carta de navegación, pues la mostraré muy brevemente no me gusta leer cuando hablo, no me gusta leer lo de texto.
Pero entonces podemos empezar por 1960, quien estuvieron aquí en la primera charla recuerdan el concurso de pintura que nadie ganó, vino jurado a Bogotá, terrible Santander, dieron 2 menciones a una mujer, a Dolly Hernández, que también era paisajista, pero nunca fue reconocida como la maestra, igual que sus coetáneos. En el 63, Mario Hernández Prada, que había sido alumno de Óscar Rodríguez Naranjo, uno de los grandes maestros, toma la dirección de la Academia de Bellas Artes, siendo profesor hasta el 69, y Mantilla Caballero después ya entra a estudiar también en esta institución a finales de los 60, alumno de Carlos Prada. Y uno, por ejemplo, qué pena, Leonardo, uno alcanza a ver que gracias a la mediación de Mario Hernández Prada, ¿sí? Gracias a esa mediación, es que uno ve que de algún modo como que Mantilla Caballero y Máximo Flores sirve como ese eslabón entre cierta tendencia hacia la abstracción que ya se ve en Bogotá, porque él estudió con Marcos Pina, pero acá vemos también después como de pronto Mantilla Caballero empieza que el cuerpo se va transformando en alguna época, un cuerpo político que se desfragmenta, que parece más vinculado con el cine, digamos que explica ese tránsito y ese vínculo entre lo que está pasando en Bogotá y lo que después sería como lo que más llama la atención del grupo Bucaramanga, ¿no? Sí. Bueno, en el 65, eso es un apunte así cortico, viene Marta Traba a Bucaramanga a dar una conferencia. Marta Traba, supongo, no sé, vendría a Bucaramanga porque pues yo creo que ella supo el nombre de Bucaramanga fue por Beatriz González, ¿no? Porque siempre nos llamó de provincia o provincianos. Ya en la siguiente, en el 68 Mario Hernández renuncia como director de la Academia de Bellas Artes, los alumnos no querían, se oponen, Vanguardia revista como que no se puede ir el director. Luego entonces del 68, cuando ya se llama INSAC, Instituto de Cultura Artística de Santander, se crea el DICAS, que es el que dura hasta el 98, entonces también hay unos trámites, diferentes directores, incluso llega una reina de belleza como directora, ¿no? Los Clemencia Herrera del Pino, entonces, chévere, ¿no? De la belleza. Sí, y también artista, por supuesto. En el 73, y esto creo que es lo que va a dividir también la historia del arte de Santander, en el 73, Mantilla Caballero y Máximo Flores, bueno, Mantilla había sido alumno de Mario Hernández Prada, confundo aquí un poco, y él vuelve al DICAS con lo que había aprendido allí, con lo que hizo en Estados Unidos, y pues ya claramente trae una visión del arte más moderna, por así decirlo, aunque ya estamos en los años 60, 70, y entonces gracias a esto y gracias a un colectivo que se formó en el DICAS como Grupo Bucaramanga, en principio en la siguiente diapositiva, el Grupo Bucaramanga con la exposición que se realizó en el 76 que llamó 4 artistas santanderianos, entonces tuvo Mantilla Caballero, Máximo Flores, Raquel Ramírez y Esperanza Barroso, y entonces era como presentar en Bucaramanga una exposición que no era lo tradicional clásico de la generación de maestros, ¿no? Sí, ya empiezan a aparecer temas urbanos, el cuerpo. Mire, a mí me llama mucho la atención un artista como Esperanza Barroso, la admiro mucho por eso, que se haya atrevido a dibujar cuerpos masculinos y zonas erógenas con un primer plano, ¿sí? No estamos hablando de desnudo, pero por ejemplo que haga un dibujo de un hombre de espalda y que dibuje las nalgas, por ejemplo. Sí, esa parte impresionante porque de algún modo uno ya empieza a ver que estaban pasando cosas en DICAS que permitían que exploraran cuestiones que tal vez no habíamos visto antes en el arte hecho por mujeres, ¿no? Sí, claro, o sea, claramente esta exposición y claramente la propuesta de Esperanza y también de Raquel, al retratarse ella misma en su existencialismo, ya es la entrada de un nuevo arte en Bucaramanga. Por ejemplo, Raquel también esa pintura de maternidad donde se pregunta, parece que el personaje pregunta si quiere o no ser madre, o sea, sí. Son temas que uno ya empieza a ver en las obras de estas dos mujeres que uno sospecha que tienen que ver mucho con la apertura que se pudo haber dado por estos profesores, ¿no? Listo, sí, y luego ya en la anterior diapositiva, por favor. En el 77, ya Bucaramanga Arte 77, es un catálogo muy lindo, lo van a poder ver en el libro, para que vayan al lanzamiento. Se suma a este grupo Orlando Morales y Omar Obando,
y ya con un texto curatorial, ya más organizados, y ya en el 78, gracias a ese precedente, estas exposiciones, el Grupo Bucaramanga expone en Bogotá. El Grupo Bucaramanga sale de aquí, sale de la provincia, se va a Bogotá con procesos realizados aquí. Porque pues sí, hubo artistas santanderianos que de alguna manera ya estaban en Bogotá, pero eran artistas que estaban allá, se radicaron allá, trabajaron allá. Aquí se trata de un grupo de artistas que desde aquí propuso obras para espacios nacionales del arte. Siguiente. En el 80, entonces, recordemos que en el 60 llega aquí un jurado a evaluar un concurso de pintura donde se declara desierto, donde nadie gana. Y en el 80 resulta que Esperanza Barroso, que había estudiado en el DICAS, que pasó su vida aquí en Bucaramanga y todo lo demás, gana una mención de dibujo en el Salón Nacional de Artistas en el 80. Entonces digamos que ella como que podría cerrar como un gran arco, un gran ciclo, porque pasamos de que un jurado viniera aquí a decirnos que no, que van por mal camino con el paisaje, pero en el 80 ya Esperanza Barroso con su propuesta de la figura masculina, ella como mujer retratando hombres, propicia también que se mire Bucaramanga, ¿no? En el 80 también se realiza en la Cámara de Comercio la exposición del Grupo Bucaramanga, que creo que es la última, ¿no? Que hace el colectivo como tal. Ya después, pues por cosas que pasan en los colectivos, se disuelven. Y ya entonces a partir de eso, pues el Grupo Bucaramanga no está como colectivo del arte, no sé, contemporáneo, moderno, sino que ya en el 83 se crea, por ejemplo, se parece frente a lo que decimos con Martín, ¿no? De no estudiar nombres de artistas, sino mirar, por ejemplo, el Salón Fusader de artistas, ¿no? Todos, pues no sé, alguna vez hemos escuchado hablar de Fusader, y resulta que ellos organizaban un salón de arte con convocatoria, con premio, con curaduría, con selección de artistas, y es muy interesante esta intención que dura desde el 83 hasta el 85, se hacen más o menos 3 versiones, se hacen del Salón Fusader, y permite también dialogar porque también habían tanto propuestas como modernas, contemporáneas y otras un poco más tradicionales, ¿no? O sea, este sería como el antecedente de salones posteriores como el MIGE o... Sí, como ese modelo de salón, ¿sí? Como ese modelo de salón con una cantidad de artistas, con referente curatorial, con todo lo demás, y promovido por una institución pues privada, ¿no? No es un ente oficial. Ya en el 85 hay un catálogo de la Compañía Suramericana de Seguros que organiza una exposición titulada El Grupo de Santander, seleccionando una serie de artistas coherentes con la zona, pero él hace esta selección gracias a la persistencia del Salón Fusader. Entonces escogió artistas del Salón Fusader para realizar una exposición que itineró pues, por varias ciudades del país. Ya en la siguiente, en el 87, Carlos Eduardo Serrano otra vez se hace ganador de un premio en el Salón Nacional de Artistas. M. Meneses también, ¿en qué año? También en los 80, ¿no? Entonces también empiezan a figurar más artistas santanderianos en los salones, pero también resultaba porque Carlos Eduardo, por ejemplo, había expuesto en el Salón Fusader, ¿no? Entonces todo esto posibilita, digamos, un movimiento en las artes. Sin embargo, en el 89 sucede como, no lo inesperado, pero sí algo muy interesante, y es que se hace una exposición que se llama Nuevos Artistas de los Santanderes, que generó por Cúcuta, Bucaramanga, Medellín y Bogotá. Pues como sabemos, o bueno, el que no sepa, pues va a saber, el Museo de Arte Moderno Bucaramanga se creó y se puso como directora Lucila González Aranda, hermana de Beatriz González, ¿sí? ¿Esto que implicó? Que muchos de los artistas, de las obras del museo, pues fueran recomendadas por Beatriz, que en su momento pues fue como la querida de Marta Traba, ¿no? La crítica de arte hasta el 83, cuando Marta Traba muere, ¿no? Entonces, cuando sale esa exposición Nuevos Artistas Santanderianos, año en que se queda el museo, pues la sede física del museo en el 89, Beatriz González, que había sido como por excelencia la artista santanderiana, ¿no? Resulta que ella también escribe, ella ha hecho unos textos muy interesantes de historia
del Arte, y ella publica en El Tiempo de circulación nacional un reportaje sobre esta exposición que se titula Santander Resucita. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que antes no había arte, estábamos muertos en el arte o qué, ¿sí? Justamente hace este reportaje, Santander Resucita, también como si negara o no reconociera a los artistas como el Grupo Bucaramanga o a los artistas que también de su generación le apostaron al arte, ¿no? También a Mantilla Caballero. Entonces este título de Santander Resucita marca también como un precedente o marca también un hito en la historia del arte, porque pues, o sea, es Beatriz González, una artista que conocemos, ícono, referente y todo lo demás. Aparte la hermana era pues la que estaba a cargo del museo, y justamente entonces me causó mucha curiosidad esta exposición, esas palabras. Usted señala, y lo importante de estas exposiciones es que ya tratan de establecer lo que son genealogías, o digamos que el árbol genealógico oficial de lo que además es el arte de los Santanderes. Se habla de Santander y Norte de Santander, sí, que es una relación que pocas veces se ha explorado. Solamente uno piensa en eso es cuando salen los salones regionales y sus convocatorias para los dos Santanderes, pero acá estas exposiciones intentaron mostrar eso, quiénes eran los padres o los primeros maestros, quiénes seguían esa línea y quiénes eran sus auténticos herederos. O sea que ese tipo de exposiciones también tiene ese elemento, digamos que micropolítico, y es decidir quién pasa a la historia y quién no. Sí, digamos que también en el 89, bueno, se crea la sede física del museo y le hacen una entrevista a Lucila y ella dice que es un museo de provincia, pero no provinciano. Y también en el DICAS, el periódico del DICAS, dice, se publica el que mostramos la vez pasada, como una genealogía de los grandes maestros del arte en Santander. Entre aparece Rodríguez Naranjo, Mario Hernández Prada y Mantilla Caballero. En el siguiente año ya tenemos entonces el 90, entonces ya como las publicaciones de arte que hablamos la vez pasada, ¿no? Las publicaciones que quisieron hacer ese tipo de exposiciones de seleccionar artistas. También se crean entonces en el 91 los artistas santanderianos por las décadas, ¿no? Que también abordamos la vez pasada, ¿no? También está lo que mencionaba hace poco Martín, ¿no? Como realizar exposiciones donde se seleccionen artistas, pero también como dentro de un vacío, un contexto histórico, ¿no? Sí, esto yo las llamo las posiciones de quién es quién en el arte santanderiano, por ejemplo. Y era decir, mire, quiénes son los que en realidad vale la pena mirar en la década de los 60, y el banco pues publica estos folletos, estos catálogos, donde uno también, cuando empieza a estudiar el arte santanderiano, pues de algún modo se crea esa idea de que ellos eran los artistas de los 60, ¿no? De los 70. Bueno, ya finalizando la siguiente diapositiva, tenemos entonces en el 93 se lleva a cabo el encuentro de artistas santanderianos. Coloco este evento porque es un catálogo que nos muestra una reforma de un concurso arquitectónico que ganó para remodelar el museo, reforma que nunca se llevó a cabo porque pues ahí tenemos nuestro museo. Y en el 94 se crea, encontré, aunque me dijeron que ya como en el 92 hubo otro salón, el Salón de Pintura Domingo Moreno Otero. Entonces el primer salón de arte del 60, por allá donde no hubo premios, se llamó Salón de Pintura Domingo Moreno Otero. Y en los 90 nace de nuevo la idea de hacer estos salones en referencia a estos grandes maestros, ¿no? Entonces segundo Salón de Pintura Domingo Moreno Otero, con una estructura parecida a los salones Fusade, realizado en la Gabriel Turbay. Entonces también como apropiándose de estas características, y siendo también como catálogos o salones que nos permiten también como visibilizar ese movimiento de las artes. Ya en el 96, bueno, lo que hablamos hoy, ya aquí para adelante es lo que hablamos hoy, ¿no? La creación del Antonio Nariño, el cierre del DICAS y finalmente la creación del programa de artes plásticas en la Universidad Industrial de Santander, y de nuevo otra publicación que realiza Máximo Flores que se llama 40 ejercicios para la memoria estética de Santander siglo XX, donde también seleccionó algunos artistas, también de nuevo esta mirada de artistas, de nombres, sin entrar en detalle mucho en su contexto. Y ya finalmente, creo que la siguiente diapositiva. Bueno,
se realizó entonces la exposición de artistas santanderianos de la década de los 90. El último catálogo, artistas de los 60, en el 91. Se intentó hacer la década del 2000, pero no lo aprobaron porque ya el enfoque no da, o sea, digamos que el enfoque curatorial del banco ya señaló que deberían pensarse de otras maneras de presentar el arte. Otras maneras más, entonces ya como el derecho histórico y no como de, bueno, son estos. Y ya finalmente en el 2006 se crea la Galería La Mutante. Así como también entonces se realiza la exposición de Conexo, así como también entonces empiezan ya a verse otros espacios, otras plataformas en el arte santanderiano, en Bucaramanga, otras plataformas independientes, ¿no? Para la proyección de los artistas, y ya finalmente pues dejamos abierto algo en la otra diapositiva, dejamos abierto historia del tiempo presente, ¿no? Que es hoy, ¿cómo estamos? ¿Qué tenemos entonces como balance hoy en día? El Salón Metropolitano de Artes Visuales Mire en Florida Blanca, una serie de exposiciones de nuevos talentos que se realizó como desde el 2007-2008 en la Cámara de Comercio, hasta hace como 2 años creo que se acabó el programa. Por cierto, ahí tengo su Aquí catálogo. está el catálogo mío, también expuse ahí. Acá está, por ejemplo, el catálogo de nuevos talentos donde Leonardo expuso muchos egresados de la UIS, pero también artistas que la mayoría estaban vinculados a la UIS, tal vez porque Máximo Flores pues era un lugar muy fácil donde puede encontrar precisamente estos dos nombres para su programa, ¿no? Está también de los salones de arte Nobel de la UIS, están los salones de los proyectos de grado de la UIS, y están otros espacios, por ejemplo nuevos espacios pictóricos de la Alianza Francesa, que también estuvo hasta hace como unos 4 o 3 años, ¿no? Liderado por la curaduría de Germán Tolosa. Y también están, pues puse aquí imagen regional 5, 6, 7 y 8, porque son los que vienen después del 2006, ¿no? El 5 del 2007, que es un proyecto realizado por el Banco de la República, que me parece a mí maravilloso. Que por cierto ahorita ya está abierta la convocatoria de imagen regional 9, entonces para que se inscriban. No somos comisionados del banco. Entonces, claro, esta imagen regional conservó la misma estructura de los salones regionales de artistas que hacía Colcultura, el Ministerio de Cultura, que era hacer una exposición, una selección en Bucaramanga o en las regiones, y después una exposición central en Bogotá y luego una itinerancia por el país. Entonces, esta estructura me parece a mí que es más equitativa al momento de mostrar arte de la región en las grandes capitales. Y finalmente tenemos ahí, bueno, otras exposiciones de arte realizadas, digamos, por la Alianza Francesa, por el Colombo Americano, que digamos que yo creo que son aquí instituciones que de alguna manera validan el arte aquí entre nosotros, ¿no? También está la exposición en la Sala Macaregua de Bucarica, y lo que existió hace como, eso se ve como unos 6 años, ¿no? 5 años, la Fundación Artemisia. Pues bueno, digamos que esta es como ya... Esto es como ya el cierre de los 3 conversatorios. Que ahora tenemos tiempo por si alguien quiere algún comentario. Pues, si alguien quiere alguna pregunta, sí, pues ya unas 8. Bueno, entonces solo queda... invitarlos al lanzamiento del libro. Sí, el lanzamiento del libro, pues gracias a... Pues primero que todo agradecer al Libro Total, a Sandra, por ofrecernos este espacio maravilloso para poder hablar de arte santanderiano. Muchas gracias, muy chévere. Las conferencias anteriores, si alguien faltó, pues están disponibles en el link del Libro Total en Facebook por streaming. Y pues ya pensando también como un poco de hablar de como escenarios como históricos del arte en Santander, entonces el 6 de noviembre están invitados e invitadas al lanzamiento del libro Apuntes para una historia mínima del arte santanderiano en el Museo de Arte Moderno. Creo que es un lugar bonito para hacer este lanzamiento y también para presentar pues otros aparte de la investigación y reseñarles también lo que es eso. El libro es gratis, así que vayan.